Satélite Azul. Grupo en órbita. Y estamos de vuelta con esto que es la tercera vuelta, justamente. Y está con nosotros Astor Boroto. Fuerte el aplauso. Bravo, gracias. Bueno, él es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional del Litoral y está haciendo un doctorado en Estudios Sociales, ¿no es cierto? Así es. De la UNL. Y bueno, y Astor se dedica a estudiar la problemática, digamos, el problema social en torno a los juegos de azar y esta cuestión como problema público. Eso es lo que está estudiando ahora en el doctorado. Antes, en la carrera de grado, estudiaste las trayectorias personales, las vidas de estos jugadores que caen en el juego problemático. ¿Así es? ¿Correcto? Sí. Bueno, y justamente lo invitamos porque nos pareció que este era un tema que de pronto está ocupando cada vez más la agenda. Sobre todo en lo que tiene que ver con las problemáticas de las juventudes, por así decirlo. Sí, tal cual. O de los pibes, las pibas, les pibis. Sobre todo de gente muy joven. Y quería como arrancar esta entrevista así tranqui, al relax. ¿Quieren que cambiemos un poquito la musiquita como para sacarle El drama. El drama, como para acompañar. Si querés ponerte el auricular, estás invitado, bienvenido. Si no, así está bien, como te sientas vos más cómodo. Igual no quería, no lo obligues. ¿No quería? No sabía. Yo llegué más luego y no. Le dejo un ratito. No, igual era Escucho solo la si música y querías. no escuchaba. Sí. Bueno, eso. Primero me gustaría que arranquemos como contando un poquito de qué es lo que nosotros fuimos viendo. De una. Vos, Facu, a ver, contame si es tu primera impresión de estos temas. A mí me pasaba que cuando, aparte a raíz también de que estamos haciendo un programa de streaming y la relación que hay con eso es la relación que hacía yo, cuando empiezo a consumir streamers, veo que había mucho que entendí que era como de las formas más fáciles de poder capitalizar el streaming para muchos de los streamers, era como las casas de apuestas ponían plata y ellos no tenían problema en promocionarlo como si fuese, no sé, una galletita de agua, ¿entendés? A mí me pasó lo mismo que a vos, que es que empecé a ver los streamers y los youtubers también como publicitando mucho estos servicios y empecé a escuchar ya de entrada la reacción negativa. Como, meten estas publicidades y dan la imagen que no es. Y yo por un lado decía como, bueno, debe ser el único que pone plata, ¿viste? Los locos están trabajando, quieren... Y como que no veía cuál era el riesgo, no se me ocurría, ¿viste? No sé. Y de pronto me empecé a enterar de estas historias, de que de pronto pibitos cada vez más chicos, como que están súper metidos en las apuestas, y dije como, bueno, acá realmente hay una problemática. También me hizo acordar mucho a los pibitos que le sacan plata a los padres de las cuentas para pagar objetos en los juegos, que ya no tiene que ver solamente con una cosa de ganar plata, sino de, no sé, poner plata a cambio de experiencias nuevas en la pantalla, digamos. Pero bueno, me interesaba saber cómo te... O qué venís viendo vos de este tema del crecimiento del debate sobre las apuestas, que era tu tema de investigación, Sí. y ahora se transformó efectivamente en un tema de agenda, en un tema de debate público. ¿Cómo te resultó empezar a enterarte de estas noticias y que también te llamen para hablar en medios de este tema? ¿Qué ves ahora o qué ves que está cambiando en este momento para que se esté hablando mucho del tema? A mí justamente me llamó mucho la atención eso, el nivel de problematización pública que hubo del tema, siendo que, bueno, yo venía estudiando el tema. De hecho, como vos decías antes, mi tesis de grado había trabajado con las trayectorias de las carreras, en realidad, de personas que experimentaron problemáticamente con el juego y no veía que a nivel público hubiera una resonancia de ese problema. Claro. Y de repente, como el problema estalla. Como que la viste medio de antes, porque dijiste, bueno, esto es un problema público. ¡Pum! Se transforma en un Yo ya problema había cerrado, público. digo, bueno. No, justamente lo que me incomodaba mucho eso. Yo estaba estudiando un problema público que no terminaba de existir. Claro. Y de repente se cristalizó ese problema de una forma muy particular, que me parece que es de la mano de la preocupación por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, que es algo muy particular, me parece, del caso que se está dando ahora en Argentina, que no sucede igual en otras partes del mundo. Y bueno, yo creo que también es un poco la contracara de esta gran cantidad de publicidad que se lanzó salvajemente. Lo vemos en los streamings, lo vemos también en los partidos de fútbol, en todos lados, hasta en canales de dibujitos para niños. Claro. Y creo que la contracara de esa casi desmedida cantidad de publicidad es un problema o una problematización del tema gigante. Claro. Sí, y a raíz de eso, bueno, se empezó a hablar del tema en los medios, se empezó a hablar, a retomar ese tema dentro de la agenda legislativa también.
Y yo creo que estamos como en un momento de discusión, de ver qué hacer, de juntarnos a hablar, digamos, se han dado distintas actividades en este último tiempo. Y hay distintas propuestas de qué hacer con el problema, pero todavía no se ha cristalizado, por ejemplo, en una legislación, que es una parte de cómo trabajar sobre ese problema, pero no es todo, me parece a mí. Claro, yo lo que veo es como que no está muy regulada la cuestión. Claro. Por eso es tan fácil, o me parece que hay como una cuestión medio masiva de que aparezca en todos lados. Por esto, qué sé yo, influencers que suben. Como me parece que es un tema bastante complejo y que sí tiene en la vida así más material, no sé, como en el día a día, bueno, tenés que tener una mayoría de edad para entrar al casino, hay como ciertas cuestiones en las que sí se ha avanzado, pero en términos de las redes, hay una conversación ahí, me parece que hace falta, no sé si, o sea, ¿qué lectura haces de eso? Como si tiene que ver el mundo que no haya tanta regulación en cuanto a lo que sucede en las redes, en la llegada, en que es muy fácil hacer una cuenta falsa, es pasar por mayor de edad para los adolescentes y los jóvenes, para que termine pasando esto. ¿Cómo ves también el acceso a la información, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué pasa si yo me meto? Porque es re atractivo, pero ¿qué consecuencias hay? No sé, en la escuela no te enseñan de eso. No apostar, como, ¿viste? Claro. Es re raro igual, ya en la escuela te tienen que enseñar. Bueno, consumo, porque ahí sí, por ahí se habla de consumos, ¿no? Claro. Y de la implicancia que tienen ciertos consumos. Ahora, el consumo en relación al juego, a los juegos de azar, no es algo como que se hable. Claro. Me parece. Sí, ahí pensar en consumo problemático me parece que también tendría que estar más en agenda pensar en una oferta problemática de juego. Ahí va. Yo creo que se está empezando a regular. La cuestión es en Argentina hay una estructura, digamos, institucional particular porque cada provincia tiene la capacidad de legislar sobre los juegos de azar. Y cuando el juego era solamente físico, el problema no era tal porque, claro, digamos, cada provincia tenía sus casinos y no había tantos problemas de superposición por ahí de fronteras, digamos. Claro. Ahora con la aparición de las aplicaciones, bueno, si cada provincia legisla sobre los juegos de azar, esa regulación no está coordinada a nivel país, porque claro, bueno, constitucionalmente cada provincia puede legislar sobre eso que no tiene un anclaje territorial. Entonces claro, se complejiza. A la vez se facilita mucho más el acceso tanto al dinero como a las plataformas por estar, digamos, al alcance de la mano de cada uno, de cada una. Claro, como que todo se volvió tan virtual que es como que ahí entraron los pibitos a las apuestas online, me parece. ¿Entiendo? Claro, sí. Sí, y también está esta idea es un viejo problema desde que existe la humanidad más o menos, que la gente apuesta y que es un problema moral que se va anclando en distintos momentos de la historia de distintas formas, digamos. Yo lo que veía en mi trabajo es que cuando existió el debate sobre la legalización de casinos en Santa Fe, el debate iba más por el lado de la moralidad, por el lado de no afectar a los pobres, cuidar a los pobres. Por eso es que Santa Fe tiene una oferta particular de casinos, que hay solamente 3, a diferencia de lo que sucede en otras provincias. Claro, fue todo un debate y fue reciente relativamente. Sí, fue en 2001. Y los casinos se inauguraron en 2007, 2008 y 2009. Cada vez, ¿ves? Ahí está. Ese era el dato. No está tan lejos. Lo que sí, bueno, en este debate actual aparece una forma completamente distinta de entender cómo es el juego problemático, que es de la mano de pensarlo como una enfermedad, como la ludopatía, claro, y a la vez como afectando sobre todo el grupo de más jóvenes. Claro. Eso por ahí un poco lo que hace es... Eso como toda una construcción medio tendenciosa, entiendo yo, como que sí, lo construye de una forma y, como decís vos, pone el énfasis en el consumo y no en la oferta problemática. Claro, bueno, lo que sucede por ahí, otra gente que se dedica a estudiar esto, remarcan que por ahí las políticas de juego responsable y entender el problema como una patología individual termina, claro, de alguna manera individualizando las soluciones de ese problema. Entonces, como en todo, ¿no? Como con el femicidio, que hay que encerrar al femicida. Es una tendencia general de cómo se gestionan los problemas públicos, los problemas sociales claro, en nuestras sociedades neoliberales, como hablaban antes. Y bueno, por ese lado, quizás
habría que tratar de abrir un poco el debate a pensar en las lógicas más culturales, sociales que están detrás de esta explosión de los juegos de azar. Y te pregunto, como para volver al origen de la temática, vos decís, bueno, yo estaba estudiando un problema público que no terminaba de alcanzar publicidad. ¿Y qué fue lo que te llevó a vos a decidir estudiar este tema? Decidir primero estudiar como esto, las vidas, las carreras personales del juego problemático y después el juego como problema público. ¿Qué fue eso que te disparó a elegir ese como tu tema? Fue no entender por qué las personas se volvían adictas al juego. O sea, es un poco loco, ¿no? Es como... Y bueno, a mí nunca me pasó, digamos, y yo quería entender de alguna manera cómo las personas llegaban a volverse adictas y no pensar que son locos o que son enfermos, sino que hay una lógica detrás de eso. Y hay todo un proceso de aprendizaje, de entender cómo funciona el juego, que me parece importante también para pensarlo de esa manera. Preguntarnos por el por qué y para qué juegan los niños, las niñas, los jóvenes en este momento. Es algo que nos puede ayudar porque tampoco ese es un elemento que yo vea en la agenda pública, decir, bueno, por qué y para qué juegan. Tipo, ¿sí? Escuchar también, ¿no? Qué es lo que Claro. hacen los protagonistas, más allá de... Sí, el contexto en el que se da me parece Sí. interesante. O sea, hay una cuestión de uno por sí solo puede sortear como la idea promedio de cómo ganar dinero, de cómo ahorrarse la parte difícil, de cómo solo uno puede no necesita del resto, no necesita un estado, no necesita un sistema, no necesita estar inmerso en otra cosa. Yo solo puedo resolverme, esta cuestión individualista de resolverse en el mundo. Me parece que hay mucho de eso, como decir, bueno, voy, juego y capaz me voy con una banda de guita y lo resolví rápido, ¿entendés? Claro. Y bueno, la cuestión de que se fomentó mucho el uso de las tecnologías y el estar solo en casa haciendo eso, qué sé yo, me parece que la pandemia también puede ser como una cuestión bastante importante a la hora de pensar la masividad que alcanzó la idea de meterse a apostar online. Y también esto, o sea, como los influencers cada vez con más poder de influencia justamente en la gente. Me sorprende eso, como esto, como... Que hay muchas formas muy diversas de por qué llega alguien a ese mundo. ¿Qué descubriste de esa primera curiosidad que como que no terminabas de entender? ¿Qué descubriste como en esa primera investigación de por qué la gente se vuelca al juego? Claro. ¿Y qué te parece que cambió ahora en cuanto a, bueno, yo me imagino que vos estudiabas gente más grande y que ahora el problema es gente más joven, eso, como que, ¿qué viste, qué descubriste primero y qué fue cambiando ahora? Sí, totalmente. Era otro mundo en el momento que yo estudié eso, que era el 2016-2017. La gente principalmente se volcaba al juego en los casinos. Claro. Había una gran valoración por el casino como un espacio de contención, de socialización, justamente de socialización para gente que no tiene otros espacios a donde ir. Claro, eso que hablábamos del tercer lugar. Ajá. Bueno, para ellos el tercer lugar era el casino. Exactamente. Bueno. Sí, escuchaba el corte de la entrevista que tuvieron estos días. Y bueno, quizás para los adolescentes y los niños, las niñas en este momento también ese es un lugar de socialización, porque o sea, pensamos por ahí el juego como en una actividad solitaria, pero hay todo un trasfondo de aprendizaje social, de una carrera para aprender a jugar. De hecho, leí hace poco un trabajo que hicieron en una escuela secundaria, me parece que de Bahía Blanca, donde los mismos pibes y pibas se preocuparon por este problema e hicieron encuestas a sus compañeros. Y un porcentaje importante mencionaba que llegó al juego a través de la recomendación de otros amigos. Entonces, Claro. Ahí hay se teje ese vínculo a partir del juego. Entonces, por ahí, si pensamos en qué está pasando, bueno, no es que no hay vínculos sociales, sino que el vínculo social se está tejiendo a partir de ese tipo de actividades. Claro, como que socializan a partir de ese juego. Claro, o sea, el juego es el temita en el que están, la diversión del momento. Entonces, claro, bueno, tiene ciertos riesgos y tiene consecuencias muy graves en algunos casos que bueno, van apareciendo ahora, lo vemos en las noticias, lo vemos en distintos lugares. Bien, y vos hablabas
creo que en la nota que decías hablabas de como de desmitificar un poco o sacarlo de ciertos lugares comunes a la hora de entender, bueno, cómo se construye el problema público antes que tomarlo como un dato, como un hecho. Porque el problema es sino como, bueno, ¿cuál fue el debate para llegar a esa definición del problema? ¿Qué mitos o qué preconceptos ves que circulan cuando se habla de este tema, del juego de la ludopatía, eso? ¿Qué ves ahí? Sí, bueno, un poco esto de pensar que es un problema que se puede vivir en solitario, pero que uno llega en soledad. Claro. Esta idea es un poco complicado pensarlo en términos de enfermedad solamente. Claro. Y después, bueno, hay muchas cuestiones que no se saben a ciencia cierta porque justamente no hay producción de datos sobre el tema, entonces no sabemos si juegan más, por lo menos la representación es que juegan más los varones que las mujeres. ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Eso, bueno, habría que investigar, preguntar, porque claro. Es algo, una incógnita, por lo menos para mí, digamos. Bien. Pero sí, me parece que ahí el debate público está cayendo dentro de la idea de pensar el problema en el encuadre de la ludopatía infantil. Claro. Y también se deja de lado de la ludopatía no infantil, que me parece que hace tiempo que es un problema grande del cual se habla poco, digamos. Claro. Y vos decías también esto de que es como esta forma rápida de acceder al dinero, acceder a todos estos bienes que el sistema te muestra como los más lindos, pero que te impide el acceso porque le pone una tarifa muy grande. Pero bueno, eso tampoco sé cuál sería una salida, porque es como, no veo que el mundo avance hacia menos individualismo, menos lucha por tener el dinero fácil. Y vos decís, bueno, yo escucho que vos decís como, bueno, lo primero es como estudiar bien el problema, escuchar a la gente que lo atraviesa antes que partir de supuestos e imponer soluciones. Pero ¿se te ocurre un lado por donde podría pasar una solución? O por lo menos por donde no podría pasar. Como, bueno, esto no se tendría que hacer, o bueno, me parecería que estaría bueno empezar a hacer esto. Si tenés, porque tampoco es que te vamos a venir a exigir cuál es la solución. Sí, para pensar acá también. Claro. Sí, es un problema. Siempre los abordajes complejos son los menos marketineros, pero me parece que son los mejores, claro, para este tipo de problemas. Creo que no puede ir solamente por un enfoque prohibicionista, ni tampoco ir solamente por un enfoque... No hay que... Prohibir no es la manera de cambiar comportamientos. Los problemas, claro. Ni solamente por la prevención, digamos, hay que hacer un poco de todo, y me parece que lo que por ahí está ausente es cuestionarnos a través de qué representaciones y qué ideas se tejan los vínculos en los adolescentes y en los niños. Me parece que hay una continuidad entre esta idea de ganar plata rápido, ganar plata fácil, sin demasiado esfuerzo, y toda esta proliferación del juego, digamos. Me parece que la lógica es muy parecida. Y bueno, hay que empezar a cuestionar esa idea, ofrecerles otros proyectos a los chicos, a las chicas, otra oportunidad de encontrarse en otros lados con otra actividad, de ocupar la cabeza y la libido en otras cosas. Claro. Entonces, bueno, me parece que en las iniciativas por trabajar sobre el problema también tendría que estar eso. Tal cual. Hay veces que eso son cuestiones transversales, que hay que pensarlas... no solamente en una ley y sobre un problema específico, sino como políticas más amplias de inclusión social, de políticas culturales también, digamos, sí, generar espacios para encontrarse y para trabajar no monetizados. Claro, sí. Claro. Y me parece que está bueno porque nosotros siempre hablamos de eso, como de generar espacios de encuentro que no estén mediados por el pago de una entrada o por tener cierto nivel de ingreso, sino que se pueda, o sea, simplemente habitarlos, y por eso como
reivindicamos por ahí lo público. Me gusta esta idea de que, bueno, una política contra este tema también tiene que ver con generar espacios de encuentro. Tal cual. De no solo como, bueno, vamos a encerrar al loquito en la granjita, ¿entendés? Y le vamos a enseñar a jugar al ábaco, ¿entendés? No, como tenemos que hacer espacio de encuentro, tenemos que hacer estudios, tenemos que trabajar en salud mental, en promoción, también en controlar a las empresas que están detrás de los casinos que ahora están como todos lavados de cara y que es una cosa fantástica. Y pensar también si no tendría que ver un poco con el tabú que hay en torno al dinero, por ejemplo, en espacios educativos. Yo pienso en el tabú que hay de la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa? Como no se habla de sexualidad en el espacio público, en la escuela, qué sé yo, ¿qué te termina enseñando? La pornografía. Claro. Tu ESI termina siendo la pornografía. Y me pregunto si no pasará también que como no se habla de plata, viste que no se habla de plata en la escuela, es como que está mal visto. Sí, sí. Entonces la educación financiera te termina siendo el casino. Y no tendríamos que tener quizás una materia de educación financiera para empoderar, no te digo para hacer apuestas o para hacer inversiones en la bolsa, pero cómo administrar tu propio dinero, fuera de la idea de la contabilidad, o sea, como una materia básica de finanzas personales. No podría ser una salida. Puede ser un abordaje, sí. Sí, que la idea de, bueno, lo que sucede con jóvenes en las apuestas online es como la punta del iceberg de una problemática más grande, Claro, tal cual. que tiene que ver con todo esto. Y me parece que, lo pienso en términos como la política, queriendo abordar este tema, bueno, empieza a presentar proyectos de cómo regularlo, de cómo cortar la publicidad. Claro, prohibirlo, impedirlo. Claro, por ejemplo, los proyectos de ley santafesinos que hay, estaba leyendo, tiene más que ver con intentar regular la publicidad de las apuestas, de las casas de apuestas, como las del tabaco, digamos, una cosa así. Pero no hay un proyecto Claro. que tenga que ver con qué le proponemos a los pibes como alternativa. Claro, ¿Qué es lo tal que cual. más sirve? Hay creo que 6 proyectos de ley presentados. Ahí va. Algunos contemplan una forma de regular la publicidad y otros que trabajan en conjunto con el Ministerio de Educación para pensar políticas de Ahí va. prevención y de abordaje. Yo creo que un poco es por ahí, sí, como decías vos, de no dejar el problema, no ignorar el problema, sino de tomarlo y darle otra vuelta. Y bueno, yo creo que a partir de todos esos proyectos que se presentaron a la luz del gran problema que todos de alguna forma tomaron, va a surgir una propuesta conjunta que lo ideal sería que tenga un poco de todo, ¿no? Claro. Bueno, eso creo que ahora dentro de poco va a haber una audiencia pública donde se van a acercar profesionales a opinar sobre eso. Y Bueno, esperemos que te inviten o que vaya y Vamos a diga, ver. che, bueno, a ver, tiene que estar esta voz. No, porque está bueno, porque si no termina pasando esto de que, como para meter otro tema más, que es como, bueno, por un lado está la discusión académica, que nosotros tipo nos rompemos la cabeza, ¿viste? Tratando de cómo ser respetuoso con los sujetos o con las personas en este problema, qué sé yo. Y por otro lado, ¿viste? Las políticas van y hacen lo que vende más en ese momento, lo más marketinero, o lo que paga más en términos de aportes espurios de campaña. Entonces estaría bueno eso, como dar la batallita de participar de ese debate, por más que sea un desafío. Sí. Y un trabajo, muchas veces un trabajo gratis. Sí. Pero estaría bueno que Sí, esté- aprovechar que está el tema en auge para meterle toda la otra carga, que tenga un sentido y un contenido, que no sea simplemente como, bueno, saquemos una ley que Sí, diga con que no este es tema mal. y con muchos más, digamos, Sí, ni hablar. digamos, donde estamos nosotros en el Instituto de Humanidad y Ciencias Sociales, trabaja una diversidad de temas, donde, bueno, hay que tejer esas relaciones con la gente que está haciendo política pública, con la gente que está pensando estos temas, que los está trabajando. A veces, sí, a los académicos también nos cuesta salir de la cueva. Sí. Ah. Bueno, pero eso es el sistema también, porque no te brindan las herramientas como para articular con el mundo exterior y siempre te penaliza. Todo lo que vos hagas fuera del mundo científico Sí. no te lo premia el sistema. Entonces también estaría bueno Sí. eso. Sí, sí. Tiene que venir de las dos partes, digamos. Sí. Que podamos. Que haya demanda y que haya oferta también. Sí, tal cual. Bueno, Facu, no sé, A dime mí me tú. parece que hay que seguir apostando. La conversación está- Apostando por el debate Cualquiera, público. apostando al debate público. Ese tipo de apuestas sí me gusta. Y está bueno, creo que podemos incluso pensar cómo, se me ocurre acá preproduciendo en el aire, pero distintos actores que tengan que ver con la problemática y empezar a generar estas conversaciones de para dónde, o sea, qué otras cosas habría que tener en cuenta a la hora de hablar de este tema. Me parece que es como medio la conclusión, como decir, bueno,
no es simplemente la noticia de las apuestas online y cómo incrementan los jóvenes, sino también los otros temas de los que se puede a los que se puede llegar y que nos puede servir como punto de partida esto. Claro, como una cosa medio de incidencia, como un evento donde, bueno, vamos a poner en debate y también pasar a producir como, bueno, puntos que no pueden estar ausentes de esto. Y no cargártelo todo a vos, ¿entendés? Porque vos tenés que mandar un paper. Seguro tenés otra cosa que hacer. Entonces, bueno, estaría bueno como que se empiece a involucrar un poco la comunidad. O bueno, el mismo instituto, estaría bueno que dé una manito. Podríamos meter Me gusta, como que eventito. que este sea como un punto inicial de algo que empiece a suceder para trabajarlo. Porque está bueno y también eso, no sé cómo pensar, bueno, cuál es la voz de los pibes, digamos, que están en esa o que pasan por ahí. Ayer estuvimos hablando de ideas como para impulsar sobre, que tiene mucho que ver con eso que decías de, bueno, faltan lugares donde encontrarnos, como, bueno, empezar a pensar colectivamente con gente de la sociedad civil, con gente de la academia, con gente de la política, eso. ¿Qué ciudad queremos? ¿Cómo hacemos una ciudad donde nos sintamos bienvenidos y donde no tengamos que recurrir a vías de escape o a lo que sea para sentirnos parte de algo, sino que, y bueno, me parece que ahí podría estar bueno que también esté tu voz aportando desde estas soluciones integrales, que nunca son fáciles, nunca son necesariamente rápidas, pero que ameritan, ¿no es cierto? Porque si no, ¿qué vamos a terminar haciendo? Generando como una tapadera y en no sé, un par de años vamos a estar discutiendo el problema más grande todavía. Sí, que si hoy es la ludopatía, ayer era el grooming, claro, pasado mañana va a ser otra cosa, digamos. O sea, son todos emergentes también de por ahí una problemática más profunda. Sí, y hay mucho tabú también con esto de la infancia que vos decías, ¿viste? Como que se acuerdan tarde, ¿viste? Bueno, esto está acosando a nuestros niños, pero nunca nos preocupamos por escucharlos o por generar este tipo de oportunidades. Tal cual. Sí, me parece que es como buscar la propuesta superadora, que tal vez nos sirva para, a diferencia de con otros temas, como decías vos, que anteriormente eso pasaban a estar en agenda, pasaban en auge, veamos como la cuestión más macro para abordarlo. Me parece interesante. Me gusta que nos llevemos así como una idea para concretar más adelante. No sé, vos, Astor, ¿te quedaste con ganas de decir algo? ¿Hay algo que te haya quedado en el tintero? No, creo que... Está bueno. Vamos a sacar ahí el corte de esta y lo vamos a subir porque me parece que salieron muchas ideas que a veces como en el apuro de la agenda mediática, qué sé yo, quedan fuera y me parece que está bueno para aprovecharlo. Así que bueno, agradecerte, Astor, por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, espero que te hayas sentido cómodo y bueno, cuando quieras retirar la invitación. Bueno, buenísimo. Las puertas están abiertas. Así que si quieren hacemos un pequeño cortecito. Dale. Y volvemos con todo lo que tiene que ver con Argentina, campeón, el debate en relación a eso de acá en la mesa está muy grande. Así que quédense. El debate. Se viene el debate. Así que quédense un ratito que ya volvemos. Satélite Azul. Grupo en órbita.